Hola, ¿qué tal? Soy Paulina Suárez del Real, de No la Típica Feminista, y agradecemos mucho esta invitación de Mater Fátima al Congreso María Modelo de Mujer. El día de hoy me pidieron que desarrollara un poquito el tema de la mujer desde el principio y su papel en la iglesia y en el mundo. Y bueno, si queremos hablar del principio, creo que lo primero que tendríamos que hacer es volver a las escrituras, justo a esa parte en la que se habla del principio, el Génesis. En el Génesis encontramos en Génesis 1:27 que dice: Dios creó a imagen suya, al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer lo creó. Y es impresionante pensar que la escritura misma lo especifica, varón y mujer lo creó. Y también que especifica que fuimos hechos a su imagen y semejanza. O sea, que de aquí viene la certeza de que tanto hombres como mujeres somos parte de esa imagen de Dios. Somos parte de esa realidad en la que ambos somos igual de dignos, igual de valiosos y sobre todo que contamos con esa gracia de poder irnos pareciendo a Dios. Dios, desde que nos creó, puso un pedacito de sí mismo en cada uno de nosotros, de una manera única e irrepetible, que nunca se va a volver a repetir y que nunca ha existido jamás. Cuando nos pensó a cada uno de nosotros, me lo imagino tal cual, haciendo una pausa, tratando de concentrarse, de volver a Él y de pensar cómo íbamos a ser cada una de nosotras. Cómo íbamos a vivir, en qué etapa de nuestra vida, en qué momento de la historia, con qué características, de qué manera íbamos a desarrollarnos y sobre todo cuál era su plan y cuál era el regalo que le quería dar Dios a la humanidad, a nuestra familia, a nuestro contexto, con cada una de nosotras. Ese desde el principio, claro que nos habla de quiénes somos, porque aunque habla de un principio de toda la historia de la humanidad, está hablando del principio de nuestra propia vida, del principio de mi vida como Paulina y del principio de la vida de cada una de ustedes. Y que no importa la edad que tengamos, no importa si ya somos abuelitas o no importa si somos mamás, no importa si son jóvenes, no importa la edad que tengamos. Ese principio tiene algo que decirle a cada una de ustedes. Ese principio habla de algo que tiene que apelar a nuestro corazón, de algo que Dios quiere compartirnos, de algo que Dios quiere decirnos. Y ojalá, de la mano de la mujer que entendió eso, podamos darnos el tiempo de reflexionar qué es lo que Dios imaginó y con qué se ilusionó cuando pensó en mí. ¿Cuáles son esos talentos y esas características que en humildad, que la palabra humildad dice vivir en la verdad? O sea, ser capaces de identificar esas cosas que de verdad tenemos y también aquellas que no son tanto nuestro talento. Pero sobre todo, saber identificarnos desde los ojos de Dios. Desde esos ojos de Dios que nos aman y que no se equivocaron cuando nos crearon. Yo a veces digo que a Dios se le pasaron las cucharadas de intensidad conmigo, pero creo que es un error. Cuando Dios nos pensó a cada uno de nosotros, también al final del Génesis dijo, y vio Dios que era bueno. O sea que con cada uno de nosotros no solamente se ilusionó, no solamente se llenó su corazón pensando el regalo que íbamos a hacer para la humanidad y para nuestra familia. Sobre todo, y más que nada, no se equivocó. Así como estamos hechos, en el momento concreto en el que nacimos, en la familia, en las circunstancias concretas en las que vivimos. Y claro, a pesar del pecado, que tristemente es una realidad que Dios no quiere, pero que permite, en ese momento y en esas circunstancias y con las enfermedades, características, dificultades que cada uno de nosotros tenemos, Dios no se equivoca. Dios todavía se sigue ilusionando con las posibilidades que cada una de nosotras tenemos para desarrollarnos plenamente y para irnos pareciendo a esa realidad y a esa ilusión que Dios tuvo cuando nos pensó y cuando nos creó. Y creo que la Virgen María entendió esto súper bien, porque claro, ella muy seguramente en el fondo de su corazón tenía clara esa intuición de que Dios la quería para algo grande, de que esos talentos, esa espiritualidad, esa cercanía con Él que Dios le había dado no era en vano, que tenía una misión y sobre todo que algo especial estaba gestando Dios en su corazón y obviamente sabemos que después esa gestación también se dio en su cuerpo. Pero bueno, aparte de esta realidad tan grande que de verdad tenemos que escudriñar cada una de nosotras en nuestro corazón para saber de verdad qué es ese talento y qué es ese regalo que Dios quiere darle a la humanidad conmigo, quisiera que también pasáramos en el mismo Génesis a la segunda parte,
Después de que Dios nos creó, varón y mujer nos creó, ¿qué significa esa característica y esa señalación exacta de que somos varón y mujer? ¿Por qué Dios pensó en hacer dos realidades diferentes? Dos personas, que ambas son personas con la misma dignidad, pero con características distintas. A lo mejor a todos nos pudo haber hecho hombres o mujeres o un mix entre los dos. Pero no, Él pensó en hacer hombre y mujer. Y esto a mí me trae a la cabeza el pensar en la Santísima Trinidad. Sabemos perfectamente que esa Santísima Trinidad existe, porque solo cuando me encuentro con un otro soy capaz de amar. Y ahí lo vemos, el amor, el amado y el amor. Ese amante, ese amor y a esa persona a la que aman. Y lo mismo creo que Dios quiso hacer con nosotros cuando nos dio esa imagen. La posibilidad de que cada uno de nosotros también podamos amar. Y solo se podía hacer cuando hubiera un otro distinto a mí. Cuando hubiera un otro que cuando yo lo viera pudiera entender que estamos hechos para algo, que estamos hechos para fusionarnos, para complementarnos, para buscar entre el uno y el otro un camino en común. Y obviamente, si nuestra mayor misión como personas es el poder amar, el mayor mandamiento que Dios nos dio es ese amor, pues con muchísima mayor razón tenemos que entender ese amor como la causa por la cual hay esta diferencia, como la realidad por la cual Dios pensó que los hombres con sus características iban a ser una parte de esa imagen, pero también que nosotras, mujeres con nuestras características, íbamos a ser una parte de esa imagen de Dios. Por ejemplo, me pongo a pensar en el Antiguo Testamento, cuando se habla de Dios como una madre, cuando se habla de Dios como aquel que alimenta a su hijo. Así son esas características que Dios quiso impregnar en nuestra realidad como mujeres. Nos dio ciertos regalos y ciertas características de Él que solo cuando se unen a las de los hombres. Y ojo, no solo estoy hablando de cuando se unen en matrimonio, por supuesto que no. La realidad de esa complementariedad es muchísimo más grande. Estamos llamados a complementarnos en muchos más espacios. En nuestra familia, en nuestro trabajo, con las personas con las que convivimos, con nuestros amigos, incluso en la misma vida social y en la misma vida de la iglesia. Solo cuando entendemos esa complementariedad y solo cuando vivimos esas dos realidades de ese amor tan grande que Dios nos ha dado y de ese amor tan grande que Dios es en sí mismo, solo en esa realidad y en esa complementariedad vamos a poder ser una imagen más perfecta de Dios. Y esa imagen se tiene que transmitir en nuestra vida familiar para que nuestra familia sea más plena. Se tiene que transmitir en nuestra vida social para que nuestra vida sea más plena. Se tiene que transmitir en nuestra vida de iglesia para que esa iglesia pueda ser más plena. Porque si la iglesia se pierde de esos talentos femeninos o de esos talentos masculinos porque no nos entendemos de verdad desde los ojos de Dios, se está perdiendo una gran riqueza, se está perdiendo una gran realidad que no queremos que se pierda. Y ahí el gran llamado. Primero, a identificar y a pedirle a Dios que nos permita vernos desde sus ojos para saber qué es lo que Él pensó en mí, qué es lo que Él vio y qué es lo que a Él le ilusionó de mi propia realidad, que quiere que sea un regalo para los demás. Y dos, identificarme como mujer, en este caso, que tiene ciertas características llamadas a complementarse con las del hombre para hacer una riqueza mucho más amplia y algo mucho más similar a ese amor de Dios. Ahora, quisiera pasar a un tercer punto en ese Génesis, a la parte en la que habla Dios de crezcan y multiplíquense. Fue el primer llamado que Dios le dio al hombre y a la mujer. Crezcan y multiplíquense. Y por supuesto, sí tiene que ver con ese llamado a ser co-creadores con Él en la realidad de dar vida. Pero no solamente se basa en eso. Cuando Dios habla de crecer y multiplicarse, también está hablando de que quiere que crezcan en nosotros todos esos talentos que Él puso en nuestro corazón. Que Él quiere que crezcan y se desarrollen todas esas realidades que nos fue dando y que ha ido sembrando en nuestro corazón a manera de semilla, pero que solo en la medida en la que las vayamos trabajando, pero sobre todo en las que vayamos abriéndonos a que Él con su gracia vaya regando en nuestro corazón esos talentos, esos planes, esas gracias también. Solo en esa medida nuestras semillas van a irse pudiendo convertir en pequeñas plantas que poco a poco van a dar una flor y a futuro también un fruto. Eso es lo que Dios también nos está invitando con ese crezcan y multiplíquense. Crezcan en talentos, crezcan en amor,
crezcan en experiencia de mi amor para que puedan multiplicarlo, para que puedan darlo en abundancia, para que puedan llevar esa vida que no nada más es vida, como tal biológica, sino que es esa vida de la que Jesucristo habla cuando dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Esa vida que nosotros conocemos en la experiencia con Dios. Esa vida que nosotros conocemos cada vez que nos sentamos o que vamos a un lugar a orar. Cada vez que estamos frente a la Eucaristía. Cada vez que vemos en María ese ejemplo que se fue llenando de ese amor de Dios para después poder dar fruto en su Hijo Jesucristo y que se siguió alimentando de Él durante toda su vida para seguir dando fruto. Porque el fruto de María no solamente fue Jesucristo. El fruto de María fue con cada una de las personas con las que se topó en su vida. Me imagino, por ejemplo, su relación con San José. ¿Qué regalo debe de haber sido, por ejemplo, ser su vecina? ¿Qué debe de haber sido ser su pariente? Conocerla más de cerca, tener esa realidad de una mujer de profunda vida de oración y de tanta gracia en nuestra propia vida. Pero ni siquiera necesitamos imaginárnoslo. Cada vez que nosotros entablamos una relación más grande con ella, cada vez que vemos en ella a nuestra madre, también estamos teniendo la posibilidad de ser sus vecinas, sus amigas, sus comadres o incluso sus familiares. Y de esta realidad, también qué importante ver que esos frutos que estamos llamados a dar solo van a poderse dar en la medida en la que nosotros estemos abiertos a esos grandes planes de Dios. Porque muchas veces también nos puede pasar que queremos dar los frutos como nosotros queremos, a la hora que nosotros queremos y de la manera que nosotros queremos. Y se nos olvida que Dios desde el principio se ilusionó con esos talentos en un proyecto en concreto y de una manera especial. De una manera especial en la que quiere que nosotros seamos ese regalo. Pero solo en la medida en la que le preguntemos a Él cuál es ese plan y cuáles son esas características que quiere que vivamos, vamos a poder realmente desarrollarnos plenamente y dar ese fruto. Porque a lo mejor podremos dar otros frutos cuando nosotros estamos empeñados en que sea el que nosotros queremos a la hora que nosotros queremos. Y sí, podrán ser frutos, pero a lo mejor no los frutos necesarios y esos frutos tan grandes que Dios quería dar con nuestro sí. Que Dios quería dar desde nuestra vida con su amor y permitiéndonos a nosotros, como me gusta decir, ser sus tuberías, aunque rotas y oxidadas, por donde pase su gracia y su vida para poderla compartir con los demás. Siguiendo con el tema de cómo Dios se ilusionó y se enamoró de cada uno de nosotros cuando se imaginó cómo íbamos a ser, quisiera citar a un enamorado de la Virgen de Fátima. Claro, el Papa Juan Pablo II. Y en una de sus catequesis dice lo siguiente, en una catequesis sobre el amor humano. En el ciclo de los 7 días de la creación, es evidente una precisa gradualidad. El hombre, en cambio, no es creado según una sucesión natural, sino que el Creador parece detenerse, antes de llamarlo a la existencia, como si volviese a entrar en sí mismo para tomar una decisión. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y cuando leía eso, me llegaba mucho al corazón 2 cosas. La primera, de verdad pensar en ese brinco impresionante que es la creación del hombre y la mujer. Después de haber hecho toda la naturaleza, de haber visto que todo eso era bueno, de haber visto su magnificencia y haber visto todo el poder que implicaba, y también todo ese talento que Dios estaba desbordando, por así decirlo, al hacer la creación, ¿cómo tuvo ese brinco impresionante de no solo querer hacer la creación, sino querer crear a alguien que es el único que ha sido amado por sí mismo? A ese al que no nada más lo creó, sino que hizo una pausa previa en la que en esa unidad de la Santísima Trinidad, de el amante, el amado y el amor, tomaron juntos esa decisión de hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos que ese hombre y que esa mujer, porque cuando habla de hombre se refiere a la humanidad, cuando ese hombre y esa mujer están llamados de verdad a ser un ejemplo de esa Santísima Trinidad, a ser un ejemplo de cómo esa Santísima Trinidad se ama, cómo esa Santísima Trinidad está constantemente en esa unión y también está abierta al don y a recibir. Y eso también es un llamado de esa diferencia entre hombres y mujeres.
en la que nosotras específicamente tenemos un papel concreto que jugar. Y aquí también quisiera que pensáramos en todo ese amor que Dios puso en nuestra realidad. Y cuando hablo del principio, no solo quiero hablar de esa idea como ideal, por así decirlo, perfecta, que Dios tuvo en su plan perfecto para cada una de nosotras. Porque bueno, claro que sabemos que está el tema del pecado original y está el tema de nuestra vida diaria y de todas esas veces en las que no hemos sabido corresponder a ese plan perfecto que Dios tenía, a ese amor tan grande que Dios nos tiene y sobre todo no hemos sabido a lo mejor tomar esas decisiones que nos lleven a ese plan. Pero cuando Dios piensa en cada uno de nosotros con ilusión, no solo se refiere a cuando estábamos siendo engendrados, se refiere a cada instante de nuestra vida. Si Dios dejara de pensar en nosotros un momento, dejaríamos de existir. Entonces, eso recalca más y reafirma esa certeza de que Dios está pensando en nosotras en todo momento y se sigue ilusionando con nosotras, sin importar si es una bebé en gestación, una niña de 5, 10, una señorita, una joven, un adulto o incluso una anciana o incluso una persona que está a las puertas de la muerte. Dios en cada momento se sigue ilusionando con cada una de nosotras, se sigue ilusionando con nuestras posibilidades, se sigue ilusionando con la posibilidad de que cada una de nosotras sea regalo para los demás, se sigue ilusionando afuera de la puerta, como bien dice el Apocalipsis, con toda la ilusión y como buen caballero, tocando para ver en qué momento le abrimos, para ver en qué momento le dejamos entrar en nuestra vida, para que sea Él quien vaya construyendo esa realidad. Quien vaya construyendo esos talentos, quien vaya construyendo esos llamados que Él mismo va poniendo en nuestro corazón y quien los va encauzando. Porque Dios no nada más llama una vez, sigue llamando y llamando y llamando todas las veces que sean necesarias hasta que nosotros le abramos el corazón. Ahí también el pensar que si Dios se sigue ilusionando conmigo, también es por su gran misericordia, con su gran misericordia para nuestro pasado. Para cada una de esas heridas, para cada uno de esos momentos de dolor, para cada una de esas situaciones que solo cada una de ustedes en su realidad conoce. A lo mejor habrá alguna que diga, no, yo ya soy un caso perdido porque ya estoy más para allá que para acá. O no, hombre, después de todas las cosas que yo he hecho mal, ¿qué va a poder venir a arreglar Dios? Pero eso es desconfiar de Dios, desconfiar de su omnipotencia, desconfiar de su amor. Y si Dios es Dios, tiene que ser omnipotente, no se puede equivocar y le tenemos que dejar actuar. Dios nos ama y nos perdona y no le importa cuántas veces hayamos caído. Como el Papa Francisco lo decía, y justo ahora para esta época de Cuaresma creo que queda perfecto. Dios nunca se cansa de perdonarnos. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Somos nosotras las que nos cansamos de echarle ganas, de creer que tenemos una nueva oportunidad, de creer que Dios sigue dándonos una nueva oportunidad. Y no nada más como esas frases motivacionales que dicen que cada día es una nueva oportunidad. Yo diría, cada instante para Dios es una nueva oportunidad, de que con su amor todopoderoso pueda transformar tu corazón, pueda sanar esas heridas, pueda perdonar esos pecados y te pueda seguir marcando el camino por donde poder regresar a Él. Y no nada más para regresar a su amor, sino por donde todavía tú puedes seguir siendo ese regalo para otros, por donde todavía tú puedes seguir siendo plena, por donde todavía tú te puedes seguir desarrollando. Y aquí quisiera citar a una de mis santas favoritas, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que también conocemos como Edith Stein, y ella decía, toda profesión en la que el alma de la mujer es dueña de sí misma, y que puede ser realizada por el alma de una mujer, es una auténtica profesión femenina. Y a ver, aquí hay dos temas súper importantes. Por un lado, ella, después de hacer muchos estudios filosóficos y teológicos, e incluso después de una gran conversión, se dio cuenta que el alma femenina tenía muchas capacidades y que era capaz. Somos capaces de desarrollar cualquier profesión porque somos inteligentes, somos capaces de aprender, somos capaces de resolver, somos capaces de que incluso sin estudios podamos seguir aprendiendo cada día muchas cosas. ¿Por qué? Porque la misma vida se nos presenta, la misma realidad nos da oportunidades de seguir conociendo. Y Dios no nos dio ese talento de la inteligencia en vano.
quiere que también lo desarrollemos. Pero aquí también quisiera que lo vieran como una invitación. A ver, todos los días podemos aprender algo. Podemos aprender algo intelectualmente, podemos aprender algo de los demás, podemos aprender algo de nosotras mismas, de nuestro corazón, de nuestra afectividad, pero sobre todo, todos los días podemos seguir aprendiendo algo nuevo de Dios, una nueva manifestación de su amor para con nosotros y de cómo ese amor que se nos presenta lo podemos seguir transformando en amor para los demás. Esa profesión que no a fuerza tiene que ser una profesión en la que salgamos a trabajar. Puede ser, muchas de ustedes seguramente la ejercen, el ser catequista, el compartir ese amor de Dios con nuestros niños. Puede ser a lo mejor la profesión de ama de casa, que muchas veces está muy devaluada, pero que es la más importante, porque ahí se gestan nuestras nuevas generaciones y sobre todo porque ahí es en donde más se puede vivir ese amor. En nuestros hogares es en donde está llamado ese amor a crecer y multiplicarse. Y el amor solo se aprende amando. Un niño que nunca ha experimentado el amor no va a poder amar después. Entonces, todas esas oportunidades que cualquiera de nosotras tiene para poder, como les había dicho, crecer y multiplicarse en ese experimentar el amor de Dios y compartirlo, también es una profesión, por así decirlo, en donde el alma de la mujer está llamada. Y aquí quisiera, hacer una nueva cita, que esta es de Juan Pablo II, en la que habla de cómo las mujeres estamos llamadas, con ese genio femenino al que él siempre se refería, estamos llamadas a humanizar los espacios en donde estemos. Aquí quisiera hacer una pequeña pausa, porque claro, esto es un reto, y un reto muy grande. A los pasos que ya les había dicho antes, a reconocernos quiénes somos delante de Dios, a también ver de qué manera podemos crecer y multiplicarnos, a identificar cómo, como mujer, puedo ser un regalo para los demás. Pero aquí también vemos el tema del pecado original. Ese tema del pecado original que en la mujer nos lleva a querer encontrar nuestra identidad fuera, querer encontrar nuestra identidad en lo que los demás dicen de nosotras, querer encontrar nuestra identidad en los patrones externos que nunca vamos a cumplir. Querer encontrar nuestra identidad incluso en patrones ideales que nosotras mismas nos hemos puesto. Esta cultura de la superwoman en la que tenemos que hacer y deshacer 850,000 cosas, sobre todo en esta época de pandemia, que en vez de hacernos crecer y multiplicarnos, nos está marchitando. A ver, no es en extensión donde Dios quiere que crezcamos, es en profundidad. No es en que hagamos 8,800 cosas, es que hagamos lo que tenemos que hacer bien. Y que rompamos esa tendencia del pecado original de querer estar buscando nuestro valor y nuestra identidad afuera, cuando en el único lugar en donde verdaderamente lo vamos a encontrar es adentro, en el corazón, en ese profundo sagrario en donde Dios se nos manifiesta todos los días, en ese rinconcito de silencio en donde Dios ha puesto esa certeza y esa identidad de una manera súper básica en cada una de nosotras desde que nos creó. No es que vayamos a encontrar el hilo negro, es que tenemos que reencontrarnos con nosotras mismas. Y reencontrarnos con nosotras mismas desde los ojos de Dios y de la mano de María, que por supuesto que ella es la única que, sin pecado original, ha podido vivir esa certeza de encontrar su identidad a los ojos de Dios y no a los ojos de los hombres. Pero aquí también viene otro tema que creo que es muy importante recalcar. El querer ver nuestra identidad comparada con los hombres. El que nuestra identidad venga de ser como hombres. A ver, el que tengamos que seguir defendiendo que la mujer y el hombre son iguales en dignidad en todos los aspectos que esto implique, ya sea en el hogar, en la casa, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en los roles sociales o incluso en nuestro trabajo, eso es una certeza. Tenemos que seguirlo defendiendo porque al final el que diga que la mujer y el hombre no somos iguales en dignidad está cometiendo una herejía. Lo acabamos de ver clarísimo. En el Génesis lo dice clarísimo. Y esa tendencia al machismo que se ha dado en otros momentos, también muy claro en algún momento, lo dijo el Papa Juan Pablo II, que era una tendencia del mismo pecado original en el corazón del hombre. Pero a ver, tampoco se habla aquí de que nosotras como mujeres estemos llamadas a ser iguales que los hombres. Porque ya lo platicamos, Dios nos hizo en dos versiones de persona, igualmente digna, igualmente valiosa, pero con aportaciones distintas.
Y aunque los dos podamos hacer el mismo trabajo, a lo mejor dos ingenieros, por ejemplo, una ingeniero mujer y un ingeniero hombre, los dos pueden hacer el mismo trabajo, pero lo van a hacer diferente. Más abajo, en otra cita, Edith Stein también decía, al ser la persona individual, hay tantas profesiones como personas y por lo tanto, tantas profesiones como mujeres. O sea, que yo puedo desarrollar una profesión en concreto, pero por mi unicidad, y entre esa unicidad implica el que yo sea mujer, la voy a desarrollar de una manera específica. Mis talentos no los va a tener nadie más. Mis capacidades no las va a tener nadie más. Y las posibilidades de aportación que yo tengo en esa realidad concreta no las tiene tampoco nadie más. Ahí es en donde tenemos que encontrar ese plan que Dios tenía. Porque Dios quiere que esas potencialidades, que esos talentos y que todas esas riquezas que cada una de ustedes tiene, insisto, sin importar la edad, sin importar las circunstancias en las que se encuentren ahorita, esos talentos, esa realidad, ese regalo que Dios quiere darle al mundo contigo, también tiene que encontrar su papel en cada uno de estos espacios. Y por supuesto que no es cortarnos las alas, al revés. Yo creo que Dios se ilusiona pensando en más mujeres en la ciencia, que puedan dar argumentos para defender, por ejemplo, la vida humana en todos los momentos de su vida. O, por ejemplo, me imagino que se ilusiona con cada atleta que desarrolla al máximo sus capacidades. Se ilusiona con mujeres, por ejemplo, en la medicina, que son capaces de tratar a cada una de esas personas como personas y no como una cama más o como un caso de estudio más. Las mujeres estamos llamadas por nuestro genio femenino a humanizar esas profesiones. Los hombres tienen otras muchas cosas que dar y también enriquecen esas profesiones. Pero el mundo necesita de esas realidades que la mujer puede cambiar. El mundo necesita que nos involucremos, claro, en nuestra casa con todo lo que podemos hacer con nuestras familias, sí, pero también en el mundo, en la vida pública, afuera. Necesitamos ser ese regalo que pueda contagiar esa humanización de las realidades temporales todos los días, que seamos capaces de defender que lo más importante de la creación somos las personas. Este genio femenino, como lo diría San Juan Pablo II en la carta Mulieris Dignitatem, es el llamado a rehumanizar la sociedad, que asegure en todas las circunstancias la sensibilidad por el hombre, por el hecho de que es un ser humano. Y creo que en esta frase encontramos dos llamados súper importantes y súper claros para nosotras mujeres. Por un lado, hacia afuera. Yo cómo veo al que tengo enfrente. Yo cómo veo a las demás personas. ¿De verdad creo que los demás son igual de dignos y valiosos que yo? ¿De verdad veo su humanidad? Ese regalo de ser hechos a imagen de Dios. O a lo mejor me falta un poquito terminar de convencerme. Y si de verdad me falta convencerme, aquí tenemos a quien pedirle la ayuda. Ella definitivamente supo ver en todos, en la persona más humilde y más rica, en la persona más sabia y la que a lo mejor era más humilde en conocimientos también. Ella supo ver en cada una de esas personas a un humano. Y seguramente también fue enseñándole esas cosas a Jesús, por más que seguro ya lo traía él inscrito en su corazón, pero también pudo ver el ejemplo de su madre. Ahí también el punto de que nosotras tenemos que identificar cómo podemos vivir ese genio femenino de cara a los demás. A ver, si yo estoy llamada a rehumanizar a la humanidad, por así decirlo, primero yo tengo que creer de verdad que todos los demás son humanos, que todos los demás son igual de valiosos que yo, que todos los demás tienen también esa imagen, como lo decía. Pero entonces, después de que yo me lo crea, también estoy llamada a compartirlo. ¿Cómo yo puedo vivir ese genio femenino en los roles concretos que me toca jugar? Como ama de casa, como mamá, como esposa, como profesionista, como estudiante, como hija, como hermana. En cada una de esas realidades que tocan mi vida, ¿yo cómo puedo vivir ese genio femenino? ¿Cómo puedo rehumanizar esa situación? No nada más yo tratando a los otros como humanos. Claro, eso es lo primero y lo más importante, porque lo que bien arrastra, por así decirlo, o como lo dice la frase, las palabras mueven, pero el testimonio arrastra, ¿verdad? Bueno, pues claro que nuestra manera de poder vivir esa humanización viendo en el otro a un humano es súper importante, pero también de qué manera puedo ir impregnando poco a poquito
esas esencias, esas realidades, esas reflexiones que ayudan a que los otros también empiecen a ver esa realidad de humanización de la sociedad. En segundo lugar, ¿a quién le puedo compartir ese regalo de ser mujer? Eso también es parte del genio femenino. Cuando yo comparto ese genio femenino y cuando yo comparto ese regalo de lo que yo soy específicamente como Paulina, como nadie más lo va a poder hacer. Y aquí un llamado súper importante y súper especial a todas esas mujeres que son abuelas. A ver, en esta realidad que vivimos, donde cada vez más madres tienen que salir a trabajar para poder traer el sustento a sus casas, el papel de los abuelos es impresionante. Ustedes, abuelos, son los principales educadores de esos niños. Son los que no nada más los llevan a la escuela o en este momento les ponen la computadora para que puedan ver sus clases. No nada más son los que les estudian, les hacen de comer o cuidan que no se vayan a caer. Sobre todo, son los que constantemente están afirmando su identidad. Y qué importante que ustedes sean esos que reafirmen en sus nietos y en las personas que tienen alrededor esa identidad de personas. Esa identidad de ser una persona valiosa, muy amada y muy ilusionada y muy pensada por Dios. Y también que transmitan esos valores. Ustedes que han vivido otras circunstancias, que ya tienen toda una vida de testimonios y de experiencia, por favor, no nos quiten el regalo de poder enriquecernos con todo eso que ustedes han vivido. No nos quiten la posibilidad de que nuestra sociedad sea mucho más rica, mucho más profunda y mucho más valiosa con todo eso que ustedes nos pueden compartir. El testimonio de ustedes, abuelos, también en la transmisión de la fe, que es un punto que vamos a ver más adelante, pero gran parte de la transmisión de la fe está en ustedes, abuelos y abuelas, que con su testimonio, con enseñar a los niños a rezar, cuando los ven a ustedes a rezar, cuando ven la manera en la que viven su día a día de cara a Dios y con Dios, ellos van a ir conociendo desde la experiencia quién es ese que los ama y que de verdad está con ellos. No les quiten esa posibilidad. Por favor, necesitamos de ustedes. Compártanos su regalo. Lo necesitamos urgentemente. Y en un tercer momento, ¿cómo puedo ya en concreto? Eso lo tenemos que hacer cada quien. Vivir esos talentos en cada uno de esos roles, pero también en cada una de esas etapas de nuestra vida. Como lo decía hace ratito, es muy importante que vivamos desde la misericordia, sabiendo que Dios perdona, claro, nuestros pecados, nuestras caídas, nuestra debilidad, que siempre que se lo pedimos nos perdona. También que Él se ilusiona con las posibilidades que tenemos, pero que nosotros también tenemos que ir viendo y en un discernimiento de la mano, como lo decía de María, en qué realidades concretas Dios quiere que me siga desarrollando. ¿A qué realidades concretas o en qué profesiones concretas estoy yo para poder desarrollar ese genio femenino particular que está en mi persona? Y ya que lo vayamos discerniendo y vayamos viendo dónde es, no tengamos miedo. Dios tiene grandes planes para nosotros. Y aunque creamos que es una profesión o un llamado pequeño, Dios ahí puede hacer grandes cosas. Simplemente pensemos en el ejemplo de tantos santos, hombres y mujeres, que en lo pequeño han podido transformar comunidades, sociedades e incluso al mundo entero. Y por ejemplo, se me viene a la mente el ejemplo de San Martín de Porres. Él en su sencillez hizo grandes conversiones y pudo compartir el amor de Dios en su servicio. Y aquí es un punto bien importante que también quería retomar. Las mujeres tenemos una sensibilidad especial para ejercer esos trabajos también que tienen que ver con el servicio a los otros. ¿Por qué? Porque Dios puso en nuestro corazón ciertas situaciones que nos permiten ver esa necesidad del corazón del otro, que nos permiten humanizar, como decía Juan Pablo II, esas realidades. Y si yo veo esa posibilidad, tenemos que empezar a ver el servicio no como algo que nos toca por el rol de ser mujeres, sino como un llamado para poder ser más plenas, como una posibilidad en donde todos los días puedo amar a los demás. Y cambia totalmente la situación cuando yo lavo los trastes porque me toca y porque soy la mujer de la casa, a cuando lo hago sabiendo que es un acto de amor para las personas que viven a mi alrededor. Cuando lo hago sabiendo que es un acto de amor también cuando lo ofrezco por otros. Y aquí es otro talento y otro don que tenemos que aprovechar mucho más.
la oración de intercesión por otros. Tenemos un tesoro que tenemos que ir aprovechando. La oración y los sacrificios ofrecidos por otras personas, que aún una persona postrada en la cama en los últimos momentos de su vida puede seguir ofreciendo. Con eso puede seguir enriqueciendo a la humanidad y puede seguir enriqueciendo a la iglesia. Y por último también quisiera, terminando en este punto de la mujer en el mundo, hablando del genio femenino, quisiera también recordar un punto que el Papa Juan Pablo II comentaba en la encíclica Evangelii Gaudium, que dice, Evangelium Vitae, reconciliar a los hombres con la vida, la del otro y la suya misma. Estamos llamadas a ser como Jesucristo y aprendiendo de Él y llenándonos de Él, que es la vida, transmisoras de esa vida, como les dije, no nada más biológica. Les tenemos que ayudar a todas las personas que están a nuestro alrededor a que vivan en plenitud. No como zombies metidos en el teléfono todo el día o trabajando todo el día, aunque la situación así lo permita. Tenemos que buscar esa manera y nosotras tenemos esa capacidad y esa sensibilidad de poder ir recuperando esa vida, de poderles ir recordando que también son un regalo para los demás. Y que si a lo mejor son en los 5 minutos que pueden convivir con sus hijos, ahí está el mayor tesoro que les pueden dar. Si es a lo mejor para otros en dar una sonrisa cuando están haciendo un trabajo o un servicio, eso también es una manera de rehumanizarnos y de regresarnos la vida. Mujeres, no hagamos caso omiso a este llamado. Tenemos que revalorar la vida. Claro, defendiéndola desde la concepción hasta la muerte natural, en todas las etapas de su vida, pero también en cosas tan concretas como eso. Con todos esos que van por la vida caminando, vivos, pero como si estuvieran muertos. Porque les falta esa chispa que solo puede dar la vida, que es Jesucristo. Y que si nosotras nos llenamos de Él, podemos ir compartiendo unas chispitas para enamorar, por así decirlo, a los otros y que quieran llenarse de ese amor de Dios. Y sobre todo también estamos llamadas a ser testimonio del significado del amor auténtico. Nosotras mujeres estamos llamadas a vivir ese amor como don y acogida, como don de ese gran regalo, pero también acogiendo a las personas que se sienten maltratadas, acogiendo a las personas, por ejemplo, que se sienten humilladas, que no encuentran su identidad, que no encuentran a alguien que les diga, eres importante. En estos momentos en los que también, por ejemplo, para los niños y jóvenes el bullying es tan fuerte, necesitamos nosotros poder ser esas personas que los acojan y los redireccionen para encontrarse con aquel que, sin importar el bullying que les hayan hecho en la vida o sin importar lo que los demás les digan, les pueda recordar cuál es esa identidad de hijo muy amado por sí mismo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora sí, quiero pasar al tema de la iglesia. Y en la iglesia también tenemos un llamado impresionante, mujeres. Aquí también en la Carta de Mulieris Dignitatem, el Papa decía, en Pentecostés, el Espíritu Santo habló por medio de hijos e hijas del pueblo de Dios. Aquellas mujeres y después otras tuvieron parte activa e importante de las iglesias primitivas, en la edificación de las primeras comunidades desde los cimientos, mediante los propios carismas, ese regalo particular que cada una de nosotros somos, y con su servicio multiforme, todas las posibilidades de servicio. Insisto, que no es un servilismo porque te toca, es un servicio desde el amor, que quiere darse al otro y que quiere ser parte de ese regalo que Dios ha pensado en cada una de nosotras. Y en esta parte me quiero remontar a un dato que hace poco nos compartieron en una de las entrevistas del podcast, en el que una historiadora nos decía que el 7% de la fe en nuestro país se transmite a través de los sacerdotes. Solo el 7%, con toda la labor titánica que hacen, que por supuesto que es súper grande y obviamente sin quitar la importancia de los sacramentos, pero a las personas el 7% les llega la fe por medio de los sacerdotes. En todo el resto del porcentaje, la gran mayoría son mujeres, que ya sea como religiosas, como catequistas, como amas de casa, como madres que de verdad educan en la fe y como abuelos o abuelas que comparten ese regalo de la experiencia de Dios, todo el resto de la población, que no es ese 7%, conoce a Dios y se acerca a Dios, por lo menos en un primer instante, por medio de la experiencia de otros, especialmente de las mujeres.
Mujeres, tenemos un llamado inmenso. Tenemos un llamado inmenso a formar parte de nuestras parroquias, a formar parte de nuestra iglesia, a aportar nuestra parte femenina, porque si no la iglesia se queda trunca, solo con los talentos de los hombres, cuando necesita la riqueza también de los talentos de las mujeres para poderse compaginar y para poder crecer. Necesitamos a más madres educadoras en la fe. Necesitamos a más mujeres que se animen a ser catequistas. Necesitamos a más mujeres que se animen a ser testimonios vivos del amor a Dios. Y muchas veces ese testimonio no tiene que ser hablando. A muchas veces, o la mayoría de las veces, primero es con la oración. Ese tesoro grande del que les hablaba hace ratito. Segundo, es con el testimonio. Cuando alguien me ve a mí vivir plenamente porque tengo algo especial en el corazón, que se les antoja. Y creo que gran parte de las conversiones importantes o que se conocen han sido por eso. Porque el testimonio y esa experiencia que llena los ojos de amor de las personas que de verdad viven en Jesucristo, hace que los demás tengan ganas de llenarse de eso que esa persona tiene. Seamos testimonio, seamos un testimonio vivo que se llena y que es verdadero en la medida en la que nos encontramos más con Dios a través también de la Virgen. Y ya en tercer lugar, y cuando el Espíritu Santo nos lo ilumine y siguiendo obviamente esas inspiraciones y con toda la caridad del mundo, sin dejar de decir la verdad, hablando, dando testimonio vivo de nuestra fe, compartiendo esas verdades en el momento en el que Dios nos permita ver que el alma que tenemos enfrente esté lista. Esas son las cosas también muy amplias en las que nosotras podemos participar como iglesia, porque como bien sabemos, la iglesia no es el edificio, la iglesia somos cada uno de nosotros que nos vamos construyendo en esos transmisores de fe y que también estamos llamados a ser un ejemplo de Jesucristo. Me ha sido un placer para mí compartir todas estas cosas que tengo en el corazón, porque de verdad Dios ha sido demasiado bueno y así como lo ha sido conmigo, estoy segura que si realmente somos humildes y somos sinceros, lo ha sido con todas nosotras. Les invito a que cada una tenga un momentito de reflexión para ver en qué cosas Dios ha sido tan bueno conmigo. ¿Cuáles son esos talentos que solo yo tengo y que Dios puso específicamente en mí para que crecieran y se multiplicaran? Y sobre todo las invito a que de la mano de María sigamos siendo esas mujeres que transformemos el mundo con nuestro amor, con nuestro ejemplo, con nuestro genio femenino y defendiendo siempre la vida. Muchas gracias.